Nosotros lo que queremos es hacer un conjunto de iniciativas que no son, digamos, grandes iniciativas, porque también somos conscientes del momento en que vivimos, pero creemos que deben ser iniciativas que afecten a iniciativas de carácter público y privado y también de dimensión popular. Queremos que la gente de Irún y sobre todo el barrio de la estación, del barrio San Miguel, se impliquen y por tanto, bueno, pues en esa línea se han planteado muchas cosas. El 5 de marzo será una conferencia que Merche Tranche nos va a ofrecer en la sala capitular del Ayuntamiento y que pretende ser un poco el resumen o el punto de partida, ¿no?, de cuál es el cambio revolucionario que la llegada del ferrocarril supuso para la ciudad de Irún en muy diversos términos, también en el urbanístico. No hay que olvidar que en el año 2013 se cumplen 200 años del nacimiento de Policarpo Valzola, y Policarpo Valzola pues está muy unido al ferrocarril porque es quien pensó precisamente cuál era la dirección de crecimiento de Irún. Somos la empresa que regula y gestiona el tráfico ferroviario, por lo tanto teníamos que estar aquí. Seguimos apostando por el ferrocarril y con un poquito de suerte a ver si celebramos otros 150. Y en tercer lugar porque, bueno, pues Adif mantiene un programa de responsabilidad social corporativa de RSC bastante importante y en esa misma línea de actuación del RSC de Adif estaría la colaboración con este tipo de actividades de ámbito más cultural, social, un poco que nos permite abrir la estación y el mundo ferroviario al resto de la sociedad. De la asociación, pues dirigido más al público infantil y con la ayuda de los dos centros escolares que tenemos en el barrio, pues vamos a hacer una serie de actividades que hemos titulado la ludoteca del tren mágico. Y entonces, pues bueno, va a haber, pues ahí se va a hacer la realización de un mural mosaico en el que el tema principal pues va a ser eso, el ferrocarril. ¿De